Yo he titulado mi mensaje La clave de mi victoria, la palabra de Dios. ¿Usted sabía que la clave de su victoria es la palabra de Dios? Voy a hablar de la palabra esta mañana y te voy a enseñar 3 principios de cómo vivir una vida en victoria en estos tiempos, sin temor, sin angustia y en prosperidad. ¿Cuántos desean esa vida? ¿Cuántos desean vivir un tiempo de felicidad, de paz, de gozo, de salud, de bendición económica? ¿Verdad que todos deseamos esa vida? Y yo quiero decirte algo. La Biblia dice que Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Nosotros podemos vivir esa vida. Diga, yo puedo vivir esa vida, porque somos hijos de Dios. ¿Y cuántos desean oír la voz de Dios en esta mañana? En estos tiempos todos deseamos, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han pasado por un momento donde se les ha perdido algo de mucho valor y lo están buscando desesperadamente? Como por ejemplo cuando perdemos una amistad que amamos y de pronto se nos perdió esa amistad y no sabemos qué hacer. Cuando perdemos el negocio, cuando perdemos el hogar, cuando la familia pierde la unidad y requerimos de pronto de un buen consejo, necesitamos que alguien nos ayude, porque a veces queremos ir a un lugar y se nos pierde el camino. A veces perdemos el norte en medio de las situaciones. Y yo quiero decirte qué puedes hacer en medio de todas estas situaciones a través de la palabra. Cuando algo se nos pierde, tenemos que encender una luz. Diga, encender una luz. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Y qué dijo el salmista? Hoy te voy a leer lo que dijo el salmista. Hoy te voy a dar pura palabra, porque la palabra es viva, es eficaz y es cortante como espada de 2 filos. Amén. Entra y corta todo lo malo en nosotros, hasta lo profundo de nuestro ser es tocado por la palabra de Dios. El Salmo 119, versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cómo veía David la palabra? Como una luz en medio de la oscuridad. La veía como una lumbrera para su vida. Sabía que ya no iba a caminar en tinieblas. Sabía que ya no iba a caminar en medio de las tinieblas de este mundo, sino que iba a caminar en la luz de Cristo Jesús. Amén. Así él compara la palabra de Dios a una luz, a una lámpara y a una lumbrera. Así que cuando usted se sienta perdido, encienda la luz y busque a Dios. ¿Qué es buscar a Dios? Es tener fe en la palabra. Es que la palabra contiene los principios básicos y espirituales que nos ayudará a tener mucho cuidado para no tener dolores, tristezas, angustias y tomar malas decisiones. ¿Usted sabía que la Biblia nos direcciona, que la Biblia da dirección a toda nuestra vida? La Biblia nos enseña cómo ser buenos esposos, cómo ser buenas esposas, cómo criar a nuestros hijos, cómo corregirlos, cómo levantar una familia para Dios. Todo eso nos lo enseña la Biblia. Cómo ser buenos administradores, cómo ser hombres y mujeres esforzados, valientes, cómo salir adelante. Nos dio el poder para hacer las riquezas, nos dio capacidades, nos muestra las habilidades que tenemos. Somos más que vencedores en Cristo Jesús cuando conocemos la palabra de Dios. Amén.
Siempre hemos dicho que caminaremos de victoria en victoria y de triunfo en triunfo, pero esto sucede cuando usted y yo conocemos la palabra de Dios, cuando usted y yo escudriñamos la palabra de Dios, cuando usted y yo memorizamos la palabra de Dios y sobre todo cuando la practicamos. Amén. Por tanto, debemos apreciar la sabiduría y mantenernos fieles a los preceptos y a los principios de la palabra en todas las situaciones de nuestra vida. Cuando usted tiene principios y valores de la palabra en su vida es una vida de calidad. Su vida es una vida confiable. Todo el mundo va a confiar en usted. Se le van a abrir puertas. El favor de Dios está en su vida. Y empieza Dios a levantarte de una manera sobrenatural que ni usted mismo se imagina todo lo que Dios comienza a hacer con su vida. No se puede amar la palabra no se puede amar la palabra de Dios y no aborrecer el pecado. El conocer la palabra y amarla y conocer sus promesas nos traerá la victoria que necesitamos en este tiempo. Si usted no conoce la palabra, va a ser muy difícil que usted viva una vida victoriosa en estos tiempos. Solo en la palabra encontramos la voz de Dios. Así como Dios le habló a Adán, le habló a Noé, le habló a Jacob, a Gedeón, a Moisés, hoy Dios sigue hablándole a su pueblo. Hoy Dios nos sigue hablando y nos está hablando en esta mañana para que nosotros no tengamos excusas, para que nosotros podamos ser bendecidos en este tiempo, prósperos, para que podamos caminar en seguridad, en confianza. Dios hecho carne habló con las personas a tal punto que la gente decía: jamás nadie ha hablado como Él. Dice que llegó un momento que Jesús estaba predicando la palabra y la gente estaba aterrada y decía: ¿qué es esta palabra? ¿Qué es esta palabra? Que aún se le sujetan los demonios. La palabra de Dios es viva y es eficaz. La forma más correcta en que Dios nos habla es a través de ¿qué? De la palabra. Por eso te recomiendo que la leas. Yo sé que todo el mundo la tiene hoy en el celular, pero no es lo mismo cuando tú tienes la palabra, cuando tú la lees, cuando una palabra en ese momento que la estás leyendo se hace rema en tu vida y tú dices: wow, Dios me está hablando, yo no había entendido esta palabra, hoy se me abrieron mis ojos, hoy estoy viendo que Dios sí habla. Entonces necesitamos tener una Biblia física también para estudiarla y para resaltarla y poner la fecha en que Dios nos habló. Él le habló a Josué. Josué era el servidor de Moisés y Moisés muere. Y Dios le da dirección, le da instrucción y le dice: ¿tú quieres que te vaya bien? ¿Tú quieres ser próspero? ¿Tú quieres ser un buen líder? ¿Tú quieres que yo te bendiga? Entonces te voy a dar instrucciones. Y sabe que esa misma instrucción que Dios le dio a Josué nos la da hoy a nosotros. Y Dios le dice a él: todo lo que hagas de hoy en adelante prosperará. Te irá bien, serás bendito, serás de bendición. Miremos en Josué capítulo 1 versículos 7 y 8. Mire lo que dice la palabra: solamente esfuérzate, le dice el Señor, y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todo lo que emprendas. Para que seas prosperado en todo lo que emprendas. CCI, el Señor te dice en esta mañana: si tú guardas mi palabra, si tú cuidas de hacer conforme a toda mi palabra, serás prosperado y te irá bien. Nos irá bien y seremos prosperados.
En el versículo 8 dice: y nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué le dice el Señor? Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Usted quiere caminar con Dios diariamente? ¿Usted quiere que Dios esté con usted donde usted vaya? Dice la Biblia que hagamos conforme a lo que está escrito en la palabra. Y la Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia, pero que los valientes lo arrebatan. ¿Cuántos valientes hay en esta mañana en CCI? Tan poquitos. Oiga, ahorita almorzamos. ¿Cuántos valientes hay en CCI en esta mañana? ¿Sí? Para ellos, para Josué y el pueblo de Israel, poseer la tierra prometida, tenían que comprometerse a obedecer la palabra de Dios. Nosotros nos tenemos que comprometer, iglesia, a obedecer la palabra. El libro de la ley se refiere a los primeros 5 libros de la Biblia, los cuales registran las palabras de Dios, sus mandamientos y su revelación que Dios le dio a Moisés. Josué tenía que ser fiel a la palabra de Dios, hablando de ella a diestra y a siniestra. Debía ser autoridad espiritual contra todas las ideas humanas, la tradición y la religión. El pueblo de Dios no se podía acomodar a la cultura de este mundo, al pecado de este mundo, a que todo se le volvió normal porque todo el mundo lo hizo. La Biblia dice que renovemos nuestra mente con la palabra de Dios. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos diferentes porque somos hijos e hijas de Dios. Amén. Somos el pueblo de Dios. Josué no podía negociar sus principios ni sus valores. Él tenía que defenderse con la palabra de Dios. Y yo quiero decirte algo, iglesia. Estos tiempos son difíciles, peligrosos, donde muchos van a ser engañados, donde se levantarán falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores, y engañarán aún a los escogidos, lo dice la Biblia. Por eso tenemos que conocer la palabra, por eso tenemos que escudriñarla, por eso tenemos que amarla, apasionarnos por ella, porque si no vamos a ser engañados en este tiempo, porque se están engañando con la misma palabra. Y dice la Biblia que los de Berea eran más sabios que nosotros, porque ellos, a pesar que era Pablo el que les predicaba, ellos iban a su casa y miraban si estaba conforme a la palabra. Por eso cuando usted oiga algo que no es, que le trae confusión, vaya al predicador y le dice: muéstrame dónde dice eso, porque lo que a usted se le predica tiene que estar en la palabra de Dios. Amén. Por lo que usted oye debe ser de la palabra de Dios. Y por eso Josué tenía que ser fiel a la palabra, hablando de ella de día y de noche y obedeciendo a la palabra. ¿Qué significa meditar? Leer sosegadamente y entender la reflexión, tener conocimiento. A veces leemos sin conocimiento, a veces leemos por leer, y por eso no podemos aplicar la palabra a nuestras vidas. Entonces le dijo el Señor: entonces si tú obedeces a la palabra, si tú la guardas en tu corazón y la enseñas al pueblo y hablas de día y de noche de ella, entonces haré prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Los que conocen y siguen la palabra de Dios, viviremos seguros en este tiempo. ¿Cuántos quieren seguridad y confianza en este tiempo?
¿Cuántos quieren tener prosperidad y éxito en este tiempo? ¿Sabe que Dios no es Dios de tiempos? Dios no tiene límites. En medio de el caos que está viviendo el mundo, de cualquier caos económico que entre el mundo, el pueblo de Dios será bendecido y será prosperado. ¿Sabe qué dijo David? Yo no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. No somos pordioseros, somos hijos y hijas de Dios, y vamos a tener bendición y prosperidad. La Biblia posee la sabiduría para vivir justamente y alcanzar el propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Cuáles son los requisitos para tener prosperidad? Están en Josué 1:8. Primero, ser valiente y esforzado y diligente. Diga, ser valiente, esforzado y diligente. Tenemos que ser diligentes, hermanos. Pero hoy en día la mayoría de la gente quiere bendición, pero no quieren buscar a Dios, no quieren leer la Biblia, no quieren trabajar. Y tienen un trabajo y llegan allá y quieren hacer lo que ellos quieren hacer, y tienen que sacarlos del trabajo porque no se los aguantan. Son groseros, son altaneros y andan en necesidad. Cuando la Biblia nos dice que nosotros tenemos que ser ¿qué? Diligentes, trabajar por nuestros sueños, trabajar por lo que queremos en esta vida. Si usted quiere ser un médico, tiene que estudiar, tiene que esforzarse, tiene que ser valiente. Todo lo que usted quiera hacer en esta vida se tiene que esforzar y tiene que ser valiente, y tiene el respaldo de Dios. Pero hermanos, hoy en día la Biblia dice que el perezoso no alcanza nada, y dice que se le cae el techo encima. Y también sabe qué dice la Biblia, por eso tenemos que aprenderla, que el que no trabaje no coma. Eso lo dice la Biblia, no lo estoy diciendo yo. Dice que el que no trabaje, que no coma. Hermanos, ¿por qué hay tanta necesidad? Porque hay negligencia, no hay gente esforzada, no hay gente valiente. Y si nosotros queremos alcanzar nuestros sueños, queremos tener cosas buenas en nuestra vida, queremos el poder de Dios en nuestra vida, queremos alcanzar los sueños de Dios, tenemos que esforzarnos y ser valientes. Amén. Segundo, hacer de la palabra de Dios la guía autorizada para todas las creencias y acciones. Que la palabra de Dios sea nuestro caminar diario. Tercero, estudiar diariamente la palabra de Dios y meditar en ella. ¿Queremos prosperar? Debemos de ser esforzados, debemos de ser valientes. Debemos tener la palabra como guía y tenemos que estudiarla diariamente, memorizarla, meditar en ella. Eso va a determinar que nosotros seamos muy bendecidos en este tiempo. ¿Cuántos quieren ser bendecidos en este tiempo? Todos queremos, ¿verdad? Este mensaje de Josué provee para nosotros una serie de principios generales para una vida de éxito. El salmista también nos habla del poder de la palabra, de amar la palabra. El salmista amaba, anhelaba la palabra de Dios, y la iglesia debe de amar y anhelar la palabra de Dios todos los días de su vida. En el Salmo capítulo 1, versículo 1 al 3 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como corrientes, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hagamos prosperará. Si ponemos esta palabra en nuestra mente y en nuestro corazón, si obedecemos esta palabra,
todo lo que hagamos va a prosperar. La Biblia dice que Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia, y esa vida nos la da Dios. Cada día Dios nos sorprende. Yo vivo sorprendida con Dios. La verdad que yo todos los días veo la bendición de Dios en mi vida. Veo la protección de Dios en mi vida y en mi familia. Veo cómo Dios nos protege, nos guarda, nos provee, nos bendice. Todos los días está continuamente dándonos bendición, protegiendo nuestras vidas. ¿Usted sabía que Dios tiene ángeles a nuestros servicios? No estoy hablando de angelología, no. Estoy hablando de que Dios tiene ángeles para que nos sirvan, para que nos cuiden. Y en las 24 horas esos ángeles están guardando nuestras vidas. Y la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. De cuántos peligros usted sin darse cuenta Dios le ha guardado. De cuántos momentos difíciles Dios ha enviado ángeles. El Salmo 91, medítelo en su casa y hágalo suyo. Es un salmo poderoso, es un salmo de protección. Es un salmo que nos da fe para caminar en estos tiempos peligrosos, donde no tendremos temor ni miedo, porque sabemos que el ángel de Jehová acampa alrededor de nuestra vida y nos defiende, porque sabemos que hay ángeles adentro, afuera en nuestra casa, porque sabemos que donde quiera que vayamos, los ángeles están con nosotros. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es vida y es abundancia de gozo y de alegría? Amén. ¿Por qué no estamos disfrutando esa vida? Porque no oramos, no leemos la Biblia, no obedecemos la palabra y muchas veces la desconocemos totalmente. Muchas veces venimos a la iglesia, escuchamos el mensaje y decimos: qué mensaje tan bueno, qué bueno, el Dios me habló. Pero cuando sale a la puerta y alguien le pregunta de qué se trata el mensaje, dice: no me acuerdo. Porque somos oidores olvidadizos. Santiago dice: no seáis oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios. Tenemos que dejar de ser oidores olvidadizos, porque se está levantando un tiempo muy difícil donde necesitamos de Dios, donde necesitamos que Dios guarde nuestras vidas diariamente. ¿Y cómo nos va a hablar Dios? Mucha gente dice: pero ¿por qué Dios no me habla a mí? Dios te está hablando en esta mañana. Y te quiero decir, Dios habla a través de su palabra, y que es la profecía más segura. Hoy tenemos un planeta en caos, paniqueado con la coronavirus. Inclusive la iglesia está temerosa, llena de miedo, de angustia. Hay pánico, hay depresión, hay angustia, hay miedo, hay temor. ¿Sabe por qué? Porque no conocemos la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice que cuando hubo muerte, cuando Dios mandó las plagas de Egipto y hubo muerte en todos los primogénitos de Egipto, el pueblo de Dios, dice el Señor que Dios mandó a Moisés que matara un cabrito y cogiera esa sangre y la pusiera en los dinteles de la puerta de su pueblo. Y dice la Biblia que el ángel de la muerte pasaba derecho donde estaba la sangre. Y hoy tenemos la sangre de Jesucristo, que derramó en la cruz del Calvario y que nos cubre y nos da vida. Amén. El coronavirus pasará por el lado y se irá. Y sabes que esto ha traído avivamiento en Europa. La mayoría de la gente no cree en Dios, no quieren buscar a Dios. En China ahora están orando, se están levantando iglesias, multitud de personas buscando a Dios. Jóvenes en Europa han decidido no tener sexo hasta su matrimonio y buscar a Dios de todo corazón. Hoy vemos reuniones de oración por todo el mundo. Hay un despertar del Espíritu Santo, porque la Biblia dice que todo el mundo conocerá el Evangelio y entonces será el fin. Amén. El día ni la hora nadie la sabe sino Dios.
para que ustedes no se dejen meter cuento que Jesús viene en diciembre, que viene la otra semana y la gente muerta de miedo. Prepárate como si fuera el día, porque tú no sabes si mañana amanecemos. Estemos preparados como si fuera el día, porque dice la Biblia que el día ni la hora nadie lo sabrá. Y mira lo que dice la Biblia: entre más pasen los días, más pandemias, más enfermedades va a haber, porque Jesús lo profetizó. Eso ya está escrito. La falta de conocimiento de la palabra nos lleva a tener miedo, temor, pánico, a vivir en zozobra, en depresión, a vivir como el mundo que no conoce de Dios. Pero nosotros, los que conocemos a Dios, sabemos que eso ya está escrito y que Dios nos va a guardar en este tiempo, y que su sangre que derramó en la cruz nos cubre cada día, que sus ángeles acampan alrededor de nosotros y que su protección estará por siempre con nosotros hasta que Él venga por la iglesia. Amén. Mateo 24:7 dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Qué dice? Que habrá pestes y hambres. Ahora desaparece ese virus y aparece otro, y enfermedades. Pero nosotros tenemos nuestra fe y nuestra confianza en ese Cristo de la gloria, que es la esperanza bendita de su pueblo. Amén. Él dijo: en este tiempo no se turbe vuestro corazón ni tengas miedo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como el mundo la da. No tengan miedo, no tengan temor, aférrense a la palabra y busquen a Dios como nunca, conságrense a Dios y van a ver la gloria de Dios. Mire lo que dice el Salmo 91: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructiva. ¿Quién nos va a librar? Dios. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Todo virus, toda enfermedad pasará de largo, porque la sangre de Jesucristo está sobre la iglesia. Amén. Amén. Y mire lo que Dios hace por su pueblo. Mateo 24:22: si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, esos días serán acortados. Ya vamos en marzo. Yo no bajé la Navidad porque ya casi llega. ¿Sí? Entonces, por causa de los escogidos, el tiempo está corriendo rápido, porque Cristo viene. Y en 2 de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Qué hace la Biblia en nosotros? La Biblia es inspirada, es el aliento de Dios, es su voluntad, es su propia voluntad, su propio pensamiento, su propio anhelo, es la revelación de Dios para el hombre. Es útil para enseñarnos su voluntad, enseñarnos a caminar. Es útil para reprendernos, para mostrarnos lo malo que estamos haciendo. Es útil para corregirnos, para enderezar lo torcido en nosotros. Es útil para redarguir, y nos da conocimiento, sabiduría para agradarlo a Él y para guiarnos en todo lo que tiene que guiarnos. Amén. Y termino con Mateo 7:24-25. Quiero que escuche esta palabra con mucha atención. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace,
Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Si nosotros ponemos esta palabra en nuestra mente y en nuestro corazón y la empezamos a practicar, pueden venir las tormentas que vengan, las circunstancias que vengan, los problemas, las enfermedades, todo lo que quiera venir, pero no caeremos ni seremos tocados, porque estamos fundados sobre la roca. Amén. Yo quiero denle un aplauso fuerte al Señor. Yo creo que el Señor nos está llamando en este tiempo a hacer decisiones radicales para Él, a meditar en la palabra, a guardarla, a caminar por fe sin perder la visión, a ser un guerrero que pone la mano en el arado y no mira atrás, y que puede decirle al Señor en esta mañana: heme aquí, envíame a mí, porque la cosecha está lista y no hay quien la recoja. Y nosotros somos los que tenemos que ir a recoger la cosecha, porque está a punto, está remadura. Hoy en día la gente tiene hambre de Dios, deseo de conocer a Dios. A todo el que le hablo de Dios me dice: hábleme más, quiero saber, quiero ir a su iglesia. ¿Dónde queda la iglesia? La gente tiene hambre de Dios, porque la Biblia dice: y todo el mundo conocerá el evangelio, y entonces será el fin de todas las cosas. Pero la iglesia se irá con su Salvador antes de que ocurran todas esas cosas. ¿Cuántos están listos para la venida de Cristo? ¿Cuántos se van a alistar para la venida de Cristo? Prepárate como si fuera el día. Yo te hago una pregunta en esta mañana, iglesia. Si Cristo viene ahorita, ¿usted seguirá con Dios o se quedará? ¿Estás preparado? Tome decisiones radicales con Dios en este año. Son tiempos peligrosos, difíciles, pero son tiempos de mucha bendición para el pueblo de Dios, porque lo mejor está para venir. Amén. Pongámonos de pie.